Muy buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Te habla el hermano Joaquín Lavoy para dirigir la escuela bíblica en esta mañana, utilizando el material de El Discípulo. Estamos en la cuarta unidad, El Nacimiento Prometido, escrito por el doctor Justo González. La semana pasada estudiábamos en el libro de Ruth y en el Evangelio de Mateo, titulado a la lección "Ha nacido un niño". En esta mañana vamos a ir al Evangelio de Lucas y al profeta Isaías en el Antiguo Testamento. La lección se titula "Una señal inesperada". En estos días estamos entrando a la Navidad. El vocablo Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Es una de las festividades más importantes del cristianismo. Los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo significado es misa de Cristo o la misa de Cristo. El Christmas, pero nosotros en español usamos la nativitas, la natividad. Una señal inesperada. Esa es lo que vamos a estudiar primero en Isaías capítulo 7, versos 13 al 17. Y veremos a ver de qué señal se trata. Dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Este es un texto que tomado fuera de su contexto, pues es difícil de uno traducir, de uno interpretar, ¿verdad? Sí sabemos que es un texto que la iglesia siempre ha utilizado con referencia a Cristo, pero en realidad esto es una profecía, es una señal que Dios le da al pueblo de Israel en un momento dado por unos eventos que se estaban y se iban a dar. La Biblia de Jerusalén traduce este texto. Pues bien, el Señor mismo va a dar una señal. He aquí una doncella está encinta. Dios habla hoy, traduce, pues el Señor mismo le va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel. Así que era un evento que tenía que ocurrir en esos días de tantas guerras y tantos problemas, porque esto es una señal que se le da al reino de Judá en el sur, porque el rey de Israel en el norte, junto con el rey de Siria, tenían planificado atacar y destruir el reino de Judá. Y entonces Dios le da una señal de que hay una muchacha joven, va a tener un bebé, y cuando el bebé crezca, antes de que ese bebé pueda discernir lo que es bueno y lo que es malo, o sea, que llegue al uso de cierta madurez y cierta razón, Dios se iba a encargar, Dios iba a estar con el pueblo de Judá y iba a destruir al reino de Israel y al reino de Siria. Y de hecho, así ocurrió. Y Dios utilizó al imperio asirio para llevar a cabo esta profecía. Así que de eso es que se trata. De hecho, la versión griega, la Septuaginta, o la versión griega de los 70, tradujo el hebreo alma, que es el término que está allí, alma, por la palabra griega partenos, que significa virgen, doncella, joven en edad de casarse. Y así continúa Isaías 7:15 y dice de ese niño que iba a dar a luz esta doncella,
Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Esta es la profecía, esta es la señal para ese tiempo en Israel. El contexto original de Isaías 7:13 al 16 es que había una crisis en el imperio, en el reino de Judá. Recuerden que el reino de Salomón, el reino de David, se dividió en dos cuando Salomón muere. Un reino en el sur con dos tribus, que es Judá y Benjamín, y un reino en el norte, que es el reino de Israel, con 10 tribus. Pues bueno, Peca, el rey de Israel, y Resín, rey de Siria, vinieron contra Jerusalén para conquistarla, cuando Acaz era rey. Y entonces la señal consistía en una promesa de Dios, que Dios iba a librar a su pueblo de las amenazas de los enemigos dentro de un plazo establecido. El plazo de tiempo que tomaría para que una joven, una doncella, una virgen, una amá, una partenos se casara, tuviera un hijo. Ese hijo llegara a la edad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y esta profecía se cumplió cuando Dios levantó a Siria como su instrumento para castigar a los enemigos de Judá. De modo que Asiria llegó a ser el garrote de mi furor. Isaías capítulo 10, verso 5. Esa es la primera vez que esta profecía se cumple. Pero el segundo cumplimiento de esta profecía tuvo lugar con el nacimiento del Hijo de Dios, quien libraría al Judá espiritual, el verdadero pueblo de Dios, los creyentes en Cristo, del poder, las amenazas y la esclavitud del pecado. Así que esta profecía se da en dos tiempos. En el tiempo de Judá, cuando Asiria, Dios utilizó el imperio asirio para destruir los enemigos de Judá. Pero entonces Mateo entiende, el Evangelio de Mateo entiende que esta profecía también se dio cuando Cristo vino al mundo. Mateo capítulo 1, verso 22 dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el profeta dijo, lo que el Señor dijo por medio del profeta, que una virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios está con nosotros, Dios está con la iglesia, Dios está contigo. En otras palabras, Mateo, que es el más hebreo de los 4 evangelios, entiende que ese texto de Isaías que profetizó de esa joven, de que el Dios iba a estar con el pueblo de Judá, con el reino de Judá, y así fue, que en el tiempo corto de que esta virgen diera a luz, ese niño creciera, pues Dios iba a enviarle ayuda y envió a Siria. Pues aquí Mateo dice que esto sucedió también para que Dios esté con nosotros, con el pueblo en estos tiempos. Así que esa profecía la podemos ver en dos tiempos. Y entonces eso nos lleva a la anunciación, a Lucas, que es la segunda parte de la lección. Lucas capítulo 1, versos del 30 al 38. Dice Lucas 1:26. Vamos a empezar desde el 26 de texto. Lucas 1:26. Dice que al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ok, al sexto mes ¿de qué? Pues si vamos a hay otras Biblias
Biblia en lenguaje sencillo, que es la versión que les tengo abajo, dice que Isabel, la prima hermana de María, ya tenía 6 meses de embarazo cuando Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. En otras palabras, cuando Reina Valera dice al 6º mes, es al 6º mes del embarazo de Elizabeth o Isabel. Nazaret en hebreo puede que signifique torre de atalaya, o sea, torre de vigía, un lugar de vigilancia o retoño. Si vemos aquí en este mapa, vemos que Nazaret está en el área, en la región de la Galilea. Todo esto es la Galilea, donde está Betsaida, Capernaum, el lago de Galilea o lago de Genezaret o Tiberíades, lago de agua dulce, y el pueblo de Nazaret. En este pueblito es que está María. Jerusalén, mira acá abajo, Jerusalén, el mar muerto, el río Jordán que desemboca en el mar muerto, que en realidad es un lago de agua salada, y el mar Mediterráneo. Pues aquí, a Nazaret fue ese ángel. Este ángel se llama Gabriel. Significa Gabriel, varón de Dios, fuerza de Dios. Y es el mismo ángel que se aparece en el libro de Daniel a la hora del incienso, Daniel 9:21. Así que el mismo ángel que se le está apareciendo a María aquí en Lucas es el que se le apareció a Daniel en Daniel capítulo 9, verso 21. Estos son distintos cuadros, son interesantes cómo los artistas han concebido este episodio. Aquí vemos a Botticelli cuando pinta para allá, para 1489 al 90, allá en Florencia, y vemos, mira la actitud de María. Es como que tiene de rechazo, o sea, está asustada. Y entonces la actitud que toma el ángel. Primero, el concepto de los seres alados, ¿verdad? Que es un concepto del Antiguo Testamento. Y entonces el ángel se agacha, tiene una flor en las manos, como para no asustar a la pobre joven. Esto es una jovencita. María tendría alrededor de unos 15 años. A mí me gusta más esto. Esto es un vitral en una iglesia en Boston que fue diseñado en 1898. María aparece como una jovencita, bien asustadita, que no puede, y el ángel es imponente, es un ser imponente, ¿verdad? Como debió haber sido aquello. Así que este artista para mí pues tiene una, o sea, María, ¿qué estaría pensando María en ese momento que aparece este gigante allí? ¿Verdad? Hay otro artista, Murillo, el español. Aquí pues también la joven está, vamos a decir, retraída, mientras que el ángel tratando de explicarle cuál es el motivo de su profecía. Claro, yo no concebiría un ángel con cara de nene, las alas. Me gusta más esta figura de un ser imponente, ¿verdad? Esto claro, cada uno, ¿verdad? Lo va a ver desde su punto de vista y su óptica. Allá en Nazaret tenemos la Basílica de la Anunciación. La Basílica de la Anunciación es una iglesia que se ha construido allí, donde encima de la gruta, lo que se llama la Gruta de la Anunciación, este es el interior de la basílica, esta es la gruta que les estoy enseñando aquí, donde pues se cree
la tradición señala que allí fue que el ángel en esta área se le apareció a María y le dio el mensaje. Por eso es que se levantó esa iglesia cristiana encima de esta gruta. Esta es la basílica allí en Nazaret. Continuamos entonces en Lucas capítulo 1, verso 27. Dice que el ángel Gabriel se le apareció a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen, María. Biblia en lenguaje sencillo dice que una virgen desposada era una virgen comprometida. O sea que desposada y comprometida era prácticamente casada. Y dice, en vez de virgen, dice una joven llamada María que está comprometida para casarse con José. Claro, esos compromisos, esa desposada conllevaba prácticamente un matrimonio. Era una relación bien seria, que para romper este compromiso requería un divorcio. Y dice el 28 que entrando el ángel a donde ella estaba le dijo: salve, Chairo, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Biblia de Jerusalén dice: y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Si ustedes se fijan, el mismo texto, Lucas 1:28, Reina Valera dice: bendita tú entre todas las mujeres. Y es interesante que Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica, no tenga esta parte que dice bendita tú entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque se ha visto que muchos manuscritos antiguos no tienen esta parte. Y los traductores de la Biblia de Jerusalén prefirieron entonces no incluir bendita tú entre todas las mujeres. Pero vamos entonces a ese saludo. Cheer, estate alegre, feliz, estés bien, estés gozosa, alégrate, regocíjate. Eso es Chairo o Cairo. O sea, es una forma de cheers, de estate chiaro, estate contento, alegre. Lucas 1:28 le mencioné que en distintos manuscritos no aparece el bendita tú entre todas las mujeres. Por eso que Biblia de Jerusalén, este texto de Lucas 1:28 no tiene el bendita tú entre todas las mujeres, que muchas veces se repite en ciertos rezos, ¿verdad? Dentro de la Iglesia Católica. Pero no es que esté, es que diversos manuscritos, otros manuscritos sí la tienen. O sea que por eso es que entonces, depende de entonces de qué manuscrito se utilizó para traducir ese texto. De aquí también parte una idea que tuvo la Iglesia cristiana, y es sobre la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción no es la concepción de Jesús, de María, su embarazo de Jesús, sino que ella en realidad nació sin el pecado original. Para poder ser ese vaso libre de pecado, se concebía que María, ella misma per se, no tenía el pecado original. Esto se elevó al rango de dogma, vamos a decir, a fines del 1800. Así que los hermanos católicos entienden que ella nació sin el pecado original para poder ser un vaso digno del depósito de nuestro Señor, del Espíritu Santo, para que nuestro Señor naciera de ella.
Me gusta esta pintura como Bartolomé Esteban Murillo capta esa inocencia, ese rostro inocente de María. Así que la doctrina de la Inmaculada Concepción de María fue definida como dogma de fe el día 8 de diciembre de 1854 en esta bula Dios inefable del Papa Pío IX. Así que esta es la Inmaculada Concepción de María, que ella nació sin pecado, vamos a decir, sin pecado concebida. Eso es lo que quiere decir, y no es el nacimiento virginal de Cristo. Lucas 1:29 dice, pero ella, cuando lo vio, se turbó. Cuando vio al ángel, esa figura imponente, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué tipo de saludo es este? ¿Qué salutación es esta? Aquí tenemos una de la escuela florentina que también ven a la Virgen aquí. El ángel con unas alas con mucho multicolor, ¿verdad? Claro, la misma actitud. El ángel con los brazos cruzados, la Virgen con los brazos cruzados, en ese diálogo. Dice que el verso 1:30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. María tiene que haber estado bien asustada. Imagínate una jovencita de 15 años que de momento aparezca esa figura tan imponente, le dice que ella ha hallado gracia delante de Dios y que el mensaje es que de su vientre va a dar a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús. Encima de asustarla, le da la buena o mala noticia. Para ella es malísima, porque una muchacha desposada, de momento, eso quiere decir que no ha tenido relaciones con su esposo, que solamente es comprometida, sale embarazada, eso equivale, la podían apedrear, la ley de Moisés decía que la podían matar, apedrearla, que el esposo la iba a dejar. Así que para ella era demasiado noticia y muy complicado todo esto. Le dicen hasta el nombre que le va a poner al hijo. Le dice el ángel Gabriel, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Imagínense la confusión que debe haber estado pasando por la cabeza de María, de que de momento el trono de David, ella iba a dar a luz un varón que iba a ser rey sobre Israel, sin ser ella, o sea, como que me imagino que ella lo pensó desde el punto de vista humano, de que ese varón iba a ser el rey de Israel. Entonces María preguntó al ángel, pero ok, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Conocer varón significa no tener relaciones. Ella no había tenido relaciones con ningún hombre. Pues ¿cómo iba a salir embarazada, en estado grávido, preñez? ¿Cómo? Respondió el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Eso nos lleva a Mateo 1:18 para que tengamos una idea de cómo se está dando esto. Tenemos entonces a María, esta jovencita, aparece el ángel Gabriel,
le dice que es favorecida delante de la presencia de Dios y que va a dar a luz un hijo, se va a llamar a Jesús y va a ser rey sobre Israel. En Mateo 1:18 dice que el nacimiento de Jesucristo fue así, estando comprometida María, o sea, desposada, María su madre, con José, antes que vivieran juntos. La palabra antes que copularan, antes que tuvieran sexo, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era un hombre justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José tenía el derecho de exponerla ante toda la aldea y que la apedrearan cuando se enteró de que estaba encinta. Pero él, un hombre justo, no quería hacerle daño y la quiso dejar en secreto. O sea, desbaratarle, romper el matrimonio. Pensando él en cómo lo iba a hacer, o sea, José, y cómo voy a hacer esto. Un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea que el ángel se le aparece también a José. En Deuteronomio 22:23 dice: si una muchacha virgen comprometida con un hombre y alguien la halla en la ciudad y se acuesta con ella, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los vas a apedrear hasta que mueran. La joven porque no pidió socorro en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Si esto ocurría en el campo, lo mismo, pues se apedreaba al hombre. La mujer se le perdonaba porque se entendía que este hombre había abusado, la había violado, y en el campo, por más que hubiera gritado, nadie la iba a oír. Así que si leen el libro de Deuteronomio van a ver esa diferencia, pero aquí es en la ciudad y María está en la ciudad. Lucas, volvemos entonces a Lucas 1:36. Y es aquí también tu pariente Elizabeth o Isabel, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. En otras palabras, volvemos a Lucas entonces hacia atrás. Lo que está diciendo aquí, el ángel le dice a María, número uno, tu prima, que es de edad, no es jovencita como tú, está encinta, tiene 6 meses de encinta, y esa va a ser tu apoyo. En otras palabras, el ángel le dice esas noticias tan terribles de que ella es un ser especial, va a tener un ser especial, va a concebir del Espíritu Santo. A José también recibe el mensaje y entonces recibe también el apoyo de su prima Elizabeth. Pues no hay nada imposible para Dios, le dice el ángel. En otras palabras, la estéril salió encinta. La estéril entraba en edad. No era una muchacha joven. Así que, ¿por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Y en la Biblia nos dan muchos ejemplos de esto. El tema de la esterilidad en la Biblia es un tema que se repite y se repite. Tenemos en Lucas 1:7, si vamos hacia atrás, nos dice que Elizabeth y Zacarías no tenían hijos. ¿Por qué? Porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Entonces parece a Abraham y a Sara, ¿verdad? Así que el tema de la esterilidad y de los imposibles que Dios hace posible se repite en la Escritura. Pues nada hay imposible para Dios. Zacarías le preguntó en Lucas 1:18 al ángel:
¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Recuerdan que Zacarías, el ángel lo dejó mudo y hasta que no nació Juan, no se le soltó la lengua nuevamente. ¿Por qué? Porque dudó, porque él dijo, yo soy un viejo, mi mujer también es vieja, ¿cómo va a parir un muchacho a esta etapa de la vida? Y Zacarías se quedó mudo. Léanlo en Lucas 1:18, hasta que Juan es su nombre. Nace Juan el Bautista, que es el primo hermano de Jesús. Romanos 4:18 dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones. ¿Quién creyó en esperanza contra esperanza? En otras palabras, ¿quién creyó con esperanza cuando ya no hay motivo para tener esperanza? Nada más y nada menos que Abraham. Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Cuando ya no hay esperanza, Abraham creyó. Y Sara, Manoa y su esposa, Elcana y Ana. Estos 3 matrimonios dieron a luz ya siendo de edad, siendo sus esposas estériles. ¿Y a quiénes tuvieron? Nada más y nada menos, Isaac, Sansón y Samuel. 3 de los grandes de la escritura. Así que matrimonio de edad avanzada, mujeres estériles, pariendo estos a Isaac, a Sansón y al profeta y juez Samuel. Así que entonces no hay nada imposible para Dios. El verso 38, entonces María dijo, aquí está la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y entonces el ángel se fue de su presencia. Ya entonces aquí María entiende, sabe que tiene a Elizabeth para apoyarla, sabe que hay alguien que la va a cuidar, que lo imposible, porque todo el mundo sabía que era imposible que Elizabeth pariera después de vieja, pues mira, ahí la tienes. Por eso entonces María dice, wow, pues aquí está la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Y ya en el capítulo 2 de Lucas nos dice, verso 7, y María dio a luz su hijo primogénito, el primero, y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjate que es el primogénito. ¿Por qué? Porque Mateo 13:55 dice, y no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? O sea, empato un texto con el otro para que veamos que aquí dice que fue el primogénito, el primero. No es el unigénito. Si hubiera sido el único hijo, posiblemente Lucas hubiera escrito y dio a luz a su unigénito hijo, el único, pero no, es al primero. Mateo no los confirma, da los nombres de los varones, de las hermanas, por lo menos eran 2, así que son 6 hermanos tenía, mínimo 2, porque si aquí, para que sea el plural, ¿verdad? Y entonces eso nos lleva de nuevo a Isaías, donde empezamos, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que el ángel no le da a María solamente el anuncio de que concebirá, sino que le da también apoyo en su prima Elizabeth. Es en tales casos que la solidaridad se vuelve esencial. Es la solidaridad que Elizabeth le presta a María. Es la solidaridad de las hermanas
y los hermanos en la iglesia que se consuelan y se apoyan mutuamente. La solidaridad de la iglesia. Qué importante es que los hermanos nos apoyemos unos a otros. Lo que todo esto indica es que la acción de Dios frecuentemente ocurre al límite mismo de las posibilidades humanas, cuando ya no hay esperanza, cuando todo es imposible. No hay imposible para Dios. El Dios que lo crea todo de la nada es el Dios que hace que la estéril dé a luz, que la virgen conciba, que el crucificado resucite y que la iglesia viva. Aleluya. Todo esto es de una misma pieza. Nuestro Dios es el Dios que hace maravillas. Y esas maravillas no ocurren solamente en esas historias bíblicas que hemos narrado. Ocurren también en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. Podemos y debemos esforzarnos por hacerlo todo lo mejor posible. Pero a la postre, al llegar al límite de nuestras capacidades, es cuando ya no hay vida ni esperanza, es allí que aparece Dios y actúa. Así que el tema del parto del estéril y de la concepción de la Virgen es señal de que Dios toma nuestra esterilidad y la hace fructificar. Amén. Oremos. Gracias, Dios nuestro, porque tuviste a bien encarnarte en el vientre de María y así hacer de toda la humanidad como ella, muy favorecida. Gracias por estos días de Adviento en que nos preparamos para celebrar el nacimiento de tu Hijo, nuestro Señor. Al acercarnos a la Navidad, en medio del bullicio, el ajetreo y el entusiasmo desbordado de las tiendas y las compras, ayúdanos a decir como María: aquí está la sierva, el siervo del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Por Jesucristo, el Hijo de María. Amén y amén, Señor. La semana que viene, Dios bendiga su palabra. La semana que viene estaremos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, para que los hermanos lo vayan leyendo. Un nacimiento único. Mateo, capítulo 1, versos 18 al 25. Desde la primera iglesia bautista de Ponce te habló el hermano Joaquín Lavoy. Dios los bendiga, Dios los guarde. Ahí tenemos los teléfonos, el correo electrónico. Dios los guarde y buenos días.